Hola a todos, estamos aquí hoy con Angélica Campos Beach, una experta en derecho migratorio de Texas, para hablar sobre cómo nuestros inversionistas latinoamericanos pueden adquirir propiedades en Estados Unidos y al mismo tiempo explorar opciones de residencia. Bienvenida, Angélica, ¿cómo estás hoy? Muy bien, gracias por esta invitación. Esto a conversar un poquito acerca de este tema que me encanta, que es el derecho migratorio. Perfecto, no, mil gracias por sacar tiempo de tu día tan ocupado para compartirnos un poquito de información sobre este tema que pues muchos de nuestros clientes y prospectos siempre nos preguntan y siempre pues obviamente le damos la mejor respuesta que podamos, pero nada como tener una experta aquí con nosotros. ¿Podrías contarnos un poquito de tu trayectoria y tu despacho de abogados? Y además, ¿cómo puedes apoyar a los clientes de Real Estate Experts Group México que desean adquirir activos inmobiliarios y al mismo tiempo buscar alguna forma de residencia o visa en Estados Unidos? Ok, esto déjame ver entonces, comencemos un poquito acerca de mi trayectoria. Yo soy de Panamá, abogada, panameña, después me mudé a los Estados Unidos, o sea que ya yo pasé por el proceso migratorio también, tengo esa experiencia. Posteriormente comencé a trabajar en diferentes firmas, pero todas enfocadas en lo que es el derecho migratorio. Saqué mi licencia para practicar el derecho aquí en Nueva York y decidí pues trabajar de manera independiente. Mi firma está aquí localizada en San Antonio, Texas, donde estoy pues a la orden de cualquiera de tus clientes, tus clientes potenciales, donde les podemos atender por Zoom, teléfono o en persona si desean visitar San Antonio. ¿Cómo le podemos ayudar a los inversionistas en este caso? Bueno, yo siempre les recomiendo a todo inversionista que esto tome en consideración que el éxito de su inversión depende en gran medida de su estatus migratorio. Porque si su estatus migratorio no está en orden, no tiene una estrategia migratoria, entonces todo lo que ha podido invertir aquí, todo lo que ha podido pues organizar aquí, lo puede perder en un momento. Así que siempre, siempre, siempre es recomendable, es aconsejable consultar a un abogado de derecho migratorio, quien te puede dar las ideas, ¿no? De manera general, cuáles son las diferentes opciones en función de cuáles son tus planes a corto y a largo plazo. Así que siempre es importante conversar con un abogado de migración y explorar las diferentes opciones antes de comenzar a invertir. Ok, perfecto. Y una pregunta acerca de eso, o sea, si alguien Ujú. ya invirtió sin asesorarse bien y después quieren empezar a decir, bueno, ya invertí X cantidad de dólares, quizás ya no puedan sacar la visa si no lo hicieron bien desde un principio, ¿es lo que estás diciendo? No necesariamente, es preferible tener una estrategia migratoria y por eso es importante conversar con el cliente y ver cuáles son sus planes a corto y a largo plazo. Es dicho esto, hay muchas personas que sí vienen a los Estados Unidos, se les presenta una oportunidad de invertir y toman la iniciativa pues, de invertir porque puede ser un negocio que es rentable. Posterior a eso, la persona puede decir, bueno, ya yo tengo un negocio que es rentable, ya yo me quiero ir a los Estados Unidos a vivir de una manera más permanente o pasar más tiempo en Estados Unidos y necesito una visa que me permita vivir y trabajar en los Estados Unidos. Entonces, ahí es donde entra el abogado de derecho migratorio. Perfecto, El perfecto. problema es cuando a veces vienes aquí, inviertes y no tomas en consideración las opciones migratorias y Claro. por alguna razón puedes quedarte fuera de estatus y ya entonces eso te cierra todas las puertas. Es importante mantener el estatus migratorio al día. Ok, perfecto, perfecto. Y Ujú. en el ámbito del derecho migratorio, especialmente enfocado en inversiones de bienes raíces, ¿podrías explicarnos las clasificaciones más importantes que nuestros clientes de Real Estate Experts México deberían conocer? Primero que nada debemos tener, en migración es vasto, como te acababa de decir, y hay más de 180 diferentes tipos Wow. de visas de no inmigrantes, así para que tengas una idea de, Sí, de, de lo, lo de amplio lo que vasto que es, ¿no? sí. Entonces, pero al final del día esto se puede clasificar en dos grandes grupos, los grupos que son de visas de no inmigrante y los que son de inmigrante. Y dicho esto, porque hay clasificaciones que pueden ser de interés para tus clientes dependiendo de esto, ¿no? Las visas de inmigrante, hay una clasificación en específico que es muy utilizada para las personas que quieren venir a invertir a Estados Unidos. Hay visas dependiendo de la intención del cliente, por eso es que son más de 180. Pero Claro. cuando hablamos de visas de inversión, nos referimos más que nada a la visa tipo E1, E2, que es una visa temporal, es una visa de no inmigrante, y cuya finalidad, o sea, la creación de esta visa fue para invitar a inversionistas extranjeros a crear un tipo de negocio en los Estados Unidos,
tener un impacto positivo en la economía y crear empleo. Del otro grupo tenemos las visas, bueno, realmente no son visas, sino son las peticiones de inmigrante, Ajá, donde la persona realmente su interés ya a largo plazo es obtener la residencia, no vivir de manera temporal en los Estados Unidos. Y la manera de obtener la residencia es a través de la relación de familia, que es la que la mayoría de las personas conocen. claro. Y por otro lado tenemos las que son estrictamente basadas en la relación de empleo. Ok, Basadas en la relación de empleo tenemos 5 categorías y por eso es que podemos ver que hay unas categorías que le llaman EB, EB1, EB2, EB3, ajá, EB5. ¿Por qué? Porque son employment based. Entonces de ahí es donde viene la clasificación de las EB. Todas estas categorías te llevan a la residencia. Y en particular, hay una aplicación para la residencia que es muy utilizada, que es la basada en la inversión, que lo veremos en un ratito, y que es muy comúnmente llamada la visa del millón, aunque no es una visa, ajá, o la BM5, ¿no? ajá, También. ok, Entonces, estas son las formas en que podemos ayudarle. Si ok, quieres invertir, primero, ¿vas a hacer una petición temporal o ok, quieres obtener la residencia? Y hay también estrategias entre una y otra que se claro. pueden utilizar. Ok, ok, súper Ujú, interesante. Y una pregunta que no me quedó clara o quizás no hemos ujú. entrado todavía. O sea, ¿es posible comprar un terreno, casa u otras propiedades inmuebles y aplicar para la visa E2? La respuesta no es tan sencilla realmente, porque tendríamos que ver, como todo en el derecho migratorio, ¿no? Sí. Tendríamos que ver Caso por caso. algunos, exactamente, tendríamos que ver un poquito acerca de los requisitos. La visa E se clasifica en la E1, que no la vamos a tocar en el día de hoy, y la E2, que es la de inversión. Y aquí tenemos que ver, ¿no? La existencia del tratado, asumiendo que son personas de México, no hay ningún problema porque Estados Unidos tiene tratado con Claro. México. La nacionalidad va ligada al país que es signatario de estos contratos. La inversión, esto va a depender del giro del negocio. Y aquí el requisito que quiero resaltar es que la inversión tiene que ser real y activa, ¿no? Ok. Me pregunta sobre las inversiones en bienes raíces. Una persona puede comprar bienes inmuebles y invertir y aplicar para una visa E2, no necesariamente, sino, o sea, si compra el bien y nada más lo tiene como una inversión pasiva, Ajá. no le funciona para una visa de esta naturaleza. Ok. Tiene que hacer una inversión en bienes raíces de manera que sea, por ejemplo, como una administración de propiedades o la construcción de propiedades, donde migración pueda ver que la inversión está en riesgo, que hay creación de empleo, ¿no? Y que hay una inversión sustancial. Pero simplemente tener un bien inmueble, por ejemplo, compras un edificio que te cuesta varios millones, pero no hay creación de empleo, el dinero no está expuesto en riesgo, no funciona para la visa. Pero tienes que ver cómo tú modificas ese tipo de negocio, y ahí es donde el plan de negocio es bien importante, diseñarlo de manera tal que pueda cumplir con estos 7 requisitos que tenemos Oh, aquí en la pantalla. ok, ok, ok. Conclusión, sí es posible, pero tienes que cumplir con los requisitos. Que están aquí en la pantalla. Ujú. Perfecto. Entonces, ahora hablemos de la famosa EB5 o la visa del millón de dólares. ¿En qué consiste y cuál es el monto mínimo de inversión requerido? Bueno, antes de entrar en la EB5, te quiero contar un poquito acerca de la visa E2, que es la visa de inversión, y Ok, por qué es importante tratar de modificar una inversión pasiva y convertir esta inversión pasiva en una inversión activa. ok, ¿Por qué? Tienes que tener un negocio que ofrezca un servicio o un producto. Y ahí es donde es importante que la persona diga, bueno, yo compro propiedades, yo las modelo, yo las vendo, yo las alquilo o estoy construyendo propiedades para su venta posteriormente. Entonces, hay un movimiento constante. Hay generación de empleo porque todos estos tipos de negocios necesitas una gran cantidad de personal que se va a encargar de la creación de estos proyectos aun cuando sean empleos indirectos, pero sí cuentan para la aplicación de la visa E2. ok, Y aquí estamos viendo, ¿no? Lo que son una representación de lo que son las inversiones pasivas y activas, ¿no? ok. Donde tú puedes tener una inversión pasiva, pero transformarla,
de manera tal que pueda cumplir con los requisitos que nos pide migración. Ok, entonces, me estás preguntando sobre la EB5. Sí. La EB5 no es una visa, es una petición para la residencia. Es Ah, una visa bastante compleja porque obviamente esto lo que el gobierno te está dando al aprobarla es la residencia y lo que conlleva que después de 5 años de ser residente tú puedas aplicar para la ciudadanía. Entonces, wow. son aplicaciones extremadamente complejas en la documentación, en el proceso y en toda la investigación que Migración va a realizar en las mismas. La EB5, que comúnmente se le llama, el gobierno tiene no son, o sea, no hay cantidades de manera indefinida como si fueran aplicaciones basadas en la relación de familia, Ok, que pueden aplicar muchas personas y siempre va a haber ok, una petición, o sea, siempre va a haber disponibilidad. Estas están sujetas a una cantidad específica que el gobierno emite cada año, que es de 10.000 visas de inmigrantes por año. ok, Y también tienen que cumplir con ciertos requisitos de creación de empleo y hay montos de la inversión. Aquí ok. sí hay que tener en cuenta el monto de la inversión, a diferencia de la visa anterior que hablamos de la visa E2, que depende de la inversión del tipo del negocio. Aquí la inversión por ley debe ser 1.050.000 Ok, o 800.000. Eso va a depender mucho de dónde esté ubicado el negocio. Aquí la creación de empleo también hay un número en específico que la ley establece que deben de crearse 10 empleos de tiempo completo, a diferencia del anterior que depende del giro de tu negocio. Puedes tener 2 empleados como puedes tener 10 empleados, siempre y cuando el negocio lo requiera. Aquí hay que demostrar la procedencia de los fondos y esta es una de las áreas más complicadas porque migración no solamente quiere ver los últimos 5 años, sino que quiere ver más allá de los 5 años, cómo esta persona que va a invertir ese $1.000.000 o el 1.050.000, cómo consiguió esos fondos, de dónde vinieron, cómo la persona acumuló toda esta cantidad de dinero. Y ok, aquí básicamente lo que el gobierno quiere es evitar que se den inversiones con fondos provenientes de actividades ilícitas. Eso es todo lo que el claro, gobierno quiere ver. Pero es importante, aquí la mayoría de las personas que invierten, o sea, que aplican para este tipo de peticiones, sus fondos son lícitos. El detalle es que muchas veces no conservan la documentación. claro, No conservan la documentación de hace 6, 7, 8 o 10 años. Y ahí es claro. donde las cosas se nos empiezan a complicar un poquito. Ok, Pero sí hay que demostrarlo de la manera más fehaciente, más clara posible, porque ahí es donde migración siempre pide más información, pide más documentación y muchas veces son negadas en función de que no queda claro la procedencia de los fondos. ok. Entonces, aquí en este cuadro te estoy mostrando cuáles son esos montos de los que estamos hablando, Ajá. ¿no? El monto antes del 22, antes de marzo del 22 era 1.000.000. Después de marzo del 22 aumentó a 1.000.000, 50.000 y a 800.000. Esos 800.000 va a depender si el negocio está establecido en un área de alto desempleo a nivel nacional o si Ok. son áreas rurales. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere que estas áreas, pues se genere más Desarrolle, empleo, ¿no? están. Exactamente. Claro, claro, claro. Entonces, esos son los montos que establece la ley. Ahora, generalmente estos proyectos, Carolina, y requieren más de $1.000.000. Claro. No, eso es lo mínimo, pero generalmente para poder tener un desarrollo de esta naturaleza de crear 10 empleos, la persona no puede nada más tener 1.050.000 exactos y pensar que con eso Y ya va a con eso, lograrlo. sí, no. Exactamente, porque esto también tienes que tener la creación de empleo, que son 10 empleos, y tienes que mantener, o sea, el negocio tiene que funcionar, ¿no? Y lo tienes que mantener funcionando por todo el tiempo del proceso. Migración quiere ver que realmente hay creación de empleo, que está funcionando y que está generando un impacto en la economía. No sé si tengas alguna otra pregunta. Em, pero no sé si tú ibas a tocar ese tema. ¿Era la inversión para la Ujú. visa EB5 debe ser en efectivo o existen otras formas de realizarla? Es muy importante pregunta, sí. Lo más común es que sea en efectivo, pero realmente no es necesario. Tú puedes tener por lo menos como lo ponemos aquí, activos tangibles reales o personales. O sea, tú puedes tener un equipo, ¿no? Mm. Que tenga un valor de por lo menos $500.000 y dice, bueno, voy a poner esto más otra parte en efectivo y puede ser viable. Ok, Ahora, el valor de estos bienes que tú vas a aportar para el negocio
el valor va a estar determinado por el valor del mercado. No es una cuestión así arbitraria que yo digo, bueno, esto va a valer tanto, yo lo compré en tanto, cuando lo adquirí me Claro. costó tanto. Sino tiene que ser, y tiene que ser demostrado, ¿no? Todo eso tienes que mandar a la documentación donde se hacen diferentes evaluaciones y se llevan las certificaciones correspondientes para determinar el valor del mercado. Pero no necesariamente tiene que ser esto en efectivo. Ok, ok, perfecto. ¿Y es posible solicitar un préstamo para invertir y aplicar para la visa EB5? O sea, pues, Es ¿sí? factible, es Ok, totalmente factible, ¿no? Esto también puede ser, como hablamos al principio, que la persona haya trabajado por muchos años y haya ahorrado y tiene esos fondos y ahora dice, voy a utilizar estos fondos para esta inversión. Puede ser un regalo que un padre quiere hacerle a su hijo, que ya es adulto, claro, ¿no? Que está comenzando y esto quiere adquirir la residencia en Estados Unidos, le puede traspasar $1 millón, 1.050.000 en este caso, claro. para que los invierta en este tipo de proyectos para que pueda aplicar para la residencia. Dicho esto, también la persona, o sea, el padre que hace el regalo o el tío que hace el regalo o el abuelo que hace el regalo, va a tener que demostrar la procedencia de los fondos. Claro, Siempre, siempre, siempre la procedencia de los todos los fondos. casos. Exactamente. Pero sí es posible que sea un regalo y es muy usual, es una estrategia que se utiliza con bastante regularidad, porque al momento en que el hijo adquiere la residencia y se hace ciudadano a los 5 años, tiene la capacidad de solicitar a los padres. Entonces, estratégicamente es mejor que el hijo aplique y después pida a los padres que un Claro, padre aplique. Porque si bien los padres pueden incluir a los hijos siempre y cuando ellos sean menores de de 21 años, 18. Ah, de 21, ok, de 21, ok, porque son dependientes hasta los 21 para todos los efectos de las visas de ok, migración. Pasada esta edad, ya ellos no pueden incluir a los hijos. ok. No, entonces hay diferentes estrategias, hay que ver cada caso en particular, Cada hay que caso, ver la edad de edades de los los hijos. hijos, planes, todo eso. Exactamente. Ok, Exactamente, entonces también por cuestiones fiscales, todo esto tienes que tomarlo en consideración, pero se utilizan diferentes estrategias. Esto de los regalos generalmente se da de un familiar a un hijo, por ejemplo, que sea joven y que esté comenzando y que quiera adquirir la residencia, ¿no? Es muy común que un padre le haga el el regalo. regalo a su hijo. Ok, ok, súper bien. Puedes vender, puedes tener un activo, un terreno, por ejemplo, Ajá, que tenga un valor de 1 millón o un poco más de 1 millón ajá. y decides venderlo y utilizar el dinero, o sea, del producto de la venta para la inversión. También vas a tener que demostrar que esa propiedad era tuya, Claro, cómo claro. adquiriste esa propiedad y todo lo demás, cómo Todos se los hizo la requisitos. transacción y Ok. todo. Todos los Exactamente. puntos sobre las is en Estados Unidos. Migración quiere todo de la manera más clara posible. Me Entonces, pueden ser encanta. tus sueldos, pueden ser ahorros, pueden ser regalos, puede ser un préstamo. Ok, pero Esto con tal de que demuestres de dónde viene. es correcto, Ok, muy bien. siempre. Ujú. Y una pregunta, cuando hablamos de negocios que califican para la petición de la EB5, ¿cuáles son los requisitos o criterios clave? Bueno, aquí podemos, la inversión puede darse de dos maneras, ¿no? De dos maneras, de forma general. Puede ser un negocio, una inversión directa, que tú dices, yo tengo esta cantidad de dinero y voy a ir a los Estados Unidos a crear un negocio de cero. Comienzas en cero, vas a crear tu negocio, vas a crear la cantidad de empleos que te pide la ley de migración y todo. Puedes comprar un negocio que ya exista e invertirle el capital o puedes invertir en un centro regional. Muchas de estas visas, la mayoría, utilizan el vehículo del centro regional, porque el centro regional es el que se encarga, o sea, ellos tienen muchos proyectos. Entonces, básicamente tú vas a invertir, ¿no? La cantidad que requieres para el proceso de la visa y ellos se van a encargar de desarrollar el proyecto y de crear los empleos. Entonces, es un vehículo muy utilizado porque ya el centro regional tiene la experiencia en el desarrollo del negocio, a diferencia de que tú vas a comenzar un negocio de cero. Ahora, si eres una persona que ya tienes una larga trayectoria en la creación de empleos, que tienes tu negocio en el extranjero, entonces tú dices, yo me siento más cómodo invirtiendo y estando al frente de mi negocio. Pero puede ser una inversión directa o puede ser una inversión en un centro regional. Puede ser un negocio totalmente nuevo o un negocio que ya existe. Aquí esto también quisiera mencionarte, y por eso hicimos la comparación de las visas E2,
porque es una estrategia también que se utiliza mucho, es que una persona puede comenzar con, no todo el mundo tiene el capital requerido para una visa, un proceso de inmigración de EB5. Claro. Entonces pueden empezar con un proyecto más chico y aplicar para una visa E2, ¿no? Y Ok. posteriormente hacer una inyección de capital de manera que pueda llegar a la cifra que requiere y expandirlo para cumplir con los requisitos de la creación de empleo y entonces aplicar para el proceso de residencia. Entonces, esa es una estrategia que se utiliza también muy común, comenzar con una visa E2 de inversión y posteriormente cambiarte a la categoría de inversión, pero para los fines de la residencia. Eso es súper interesante porque, pues, eso sí no lo sabía, que puedes empezar con una E2 con una cantidad menor y de ahí Ujú. inyectarle más y como upgrade a una Correcto. E5. Sí, exacto. Entonces, hablando en el tema que me estabas mencionando desde el principio, que es lo que creo que ustedes más manejan de las inversiones de esto en inmuebles, la inversión inmobiliaria, de Ajá. repente es una persona que dice voy a comprar una cantidad de casas o un terreno para un desarrollo y posteriormente ir agrandando este negocio y adquirir y hacerle la inyección de capital suficiente como para poder invertir y ya tiene el tiempo para que el negocio pues esté más sólido. Porque comenzar un negocio de cero y tienes la presión de que tienes que mantener ese negocio funcionando, es bastante, ¿no? Que comenzar poco a poco, ir incrementando el negocio, desarrollándolo y hacerle otra inyección de capital. Sí, no, me encanta esa opción para nuestros clientes que Ujú, quizás ahorita no tienen el millón o como dices tú, se necesita un ujú, poquito más, pero que hay pues una ujú, opción, una, sabes, una luz al final del túnel, ¿no? De que, ok, sí podemos llegar a nuestra meta empezando poco a poco. Entonces me gustó mucho que hayas mencionado eso. ¿Y ujú. alguna otra cosa que nos quieras comentar, compartir antes de que finalicemos? Mira, aquí te preparé como un cuadro comparativo para que veamos los requisitos de las E2 comparado con la EB5, ¿no? Ok, En cuanto a la creación de empleo para una visa E2, 1 o 2, si estamos hablando de la E1, que es importación y exportación, ese es el tipo, el giro del negocio, o de 2 a 4 si estamos hablando de una visa de inversión, en cualquier tipo de negocio, eso sí es bastante amplio. Pero mínimo, eso es lo que pedimos para que pueda ser viable. Si no hay creación de empleo, la visa no va a ser aprobada. En cuanto a la EB5, son 10 empleos mínimos. Muchos de estos proyectos, porque son estos proyectos grandes, incluso van a requerir más de 10 personas, ¿no? Pero la ley dice 10 empleos de tiempo completo mínimo. Si una visa de 2 es aprobada, para el caso de México, es otorgada por 4 años. La ok, residencia, que es un proceso totalmente diferente, cuando es aprobada, te la aprueban por 2 años de manera condicional. A los 2 años tú tienes que regresar y solicitar la migración que levante las condiciones, que se remuevan las condiciones. ok. Y si es aprobada, entonces te dan la residencia de manera permanente, ¿no? Entonces es un proceso que va a demorar como unos 5 años en todo, desde que comienzas hasta cuando ya tienes la residencia permanente. Ok, La E2 puedes renovarla de manera indefinida, a pesar de ser una visa de carácter temporal, la ok. puedes renovar de manera indefinida, ¿no? Hay personas que están aquí 20 años, 25 Y años sigues y renovando y siguen renovando. renovando Ok, sus visas siempre y cuando el negocio siga funcionando. claro. Bueno, la diferencia es que en el proceso de inmigrante no hay renovación, pero sí tienes que ir por estas dos etapas, la condicional y después la residencia permanente. Ok. Sí, creo yo que esos son los puntos más importantes hay mucha más información, realmente esto Sí. es bien básico, es como para que la persona diga, ok, me interesa esto, Coge los pies quiero poquito con la explorar, información. exacto, quiero explorar un poquito más, ¿no? Claro. Como dices Para que tú, cada tenga, caso ajá, es diferente, no es un tamaño le queda a todos, o sea, cada persona no. es un caso particular, entonces, pues obviamente tu recomendación y nuestra recomendación es siempre consulten con un abogado de migración. Yo sí tengo una preguntita más. ¿Lo que nos Ujú. enseñaste ahorita era para Texas o es para todo Estados Unidos? Es para todo Estados Unidos. La ley migratoria es una ley federal y tú Ok, puedes, o sea, tú puedes vivir en Texas y tú ok, puedes invertir en un centro regional en California. ¿No? ya, O comenzar un negocio allá. Obviamente, si tú eres el que va a estar al frente del negocio,
tú vas a estar donde está tu negocio. Pero eso es, es una ley federal y aplican los mismos requisitos independientemente de qué estado estés y también aplican los mismos requisitos dependiendo de la nacionalidad de la persona, ¿no? Ok, ok, perfecto. Si desean contactarse con ella, siempre pueden buscarnos a nosotros y nosotros los contactamos. Pues yo, Angélica, mil gracias. Solo quiero aprovechar este momento para invitar a todos los que están viendo este webinar que nos sigan en nuestra página web, en nuestra cuenta de Instagram y que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ujú. Ahorita van a salir todos nuestros canales al final de este webinar para que se puedan meter. También abajo en YouTube están todos sus canales, solo pueden apretar el link. Eh, y pues, por favor, contáctenos directamente a ARI Experts Group si desean adquirir propiedades en Texas o en Florida y contar con asesoría en temas legales y migratorios. Angélica, otra vez, mil gracias por compartir tu experiencia, tus conocimientos con nosotros hoy. Ha sido un placer tenerte tenerte en nuestro canal. Gracias a ustedes por permitirme pues este espacio y a la orden, ¿no? Nos vemos en otra presentación pronto. Claro que sí, porque como dices tú, Ujú. este tema no se acaba, entonces No, tendremos muchos de estos. Pues, gracias, hasta luego. y a todos ustedes que nos acompañaron, gracias por sintonizar esta entrevista especial. Si tienen unas preguntas, no duden dejarlas en los comentarios aquí en YouTube. Mil gracias. Bye, Angélica, que tengas Bye bonito bye. fin. Bye Ujú. bye.